Esta es la iglesia de San Sergio, esta iglesia histórica, construida en el siglo VI por encima de la cripta de la Sagrada Familia. Pues el lugar donde estamos es donde refugió la Sagrada Familia, San José, la Virgen María y Jesucristo. Todos los iconos que nos rodean muestran este viaje sagrado. Son iconos, dibujos entre el siglo XIV, el siglo XV, que muestra este refugio famoso de la Sagrada Familia en Egipto y vivir por debajo de esta iglesia en una cripta. Hay uno de los iconos muy importantes y muy famosos que tenemos en esta iglesia, que es el único que hay en Egipto, que muestra el viaje de la Sagrada Familia, y se ven ahí 4, no se ven 3. La Virgen María, Jesucristo, San José y la hermana de la Virgen María, que acompañó también a la Sagrada Familia entrando a Egipto. Este icono está ahí, el último, a la izquierda. Este es el único que muestra el viaje sagrado de Belén a Egipto con 4, no con 3. Esta iglesia, como históricamente fuera del viaje de la Sagrada Familia, construida en el siglo VI en el estilo de la iglesia ortodoxa copta. ¿Qué diferencia hay entre las iglesias coptas y las iglesias católicas? Primero, no ves ninguna figura, ninguna estatua en la iglesia. Es algo fundamental en la arquitectura copta cristiana ortodoxa, que no permiten poner estatuas dentro de las iglesias. Entonces, dentro de las iglesias, la decoración solo arte grabado sobre los iconos. El techo de todas las iglesias coptas de aquel entonces era de madera, pero no es en cualquier estilo. Si te fijas mucho en el estilo del techo del centro de la iglesia, muestra el arca de Noé, que es también una decoración y algo fundamental de los techos de las iglesias coptas ortodoxas hasta el siglo X. Siempre también era algo muy representativo poner 12 columnas. Si contamos, tenemos 12 columnas, son 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y el color también tiene un sentido y tiene un significado. Si te fijas en el color de las columnas, hay 11 columnas de color blanco y una ahí en el fondo, la penúltima, en color oscuro, que es Judas. Así también en todas las iglesias antiguas. San Sergio es un egipcio que fue torturado por los romanos cuando se convirtió en el cristianismo, fue asesinado y fue enterrado aquí en esta iglesia. Se llama la iglesia, su nombre correcto, la iglesia de San Sergio y San Huajes. San Sergio y San Huajes son 2 santos cristianos. Pues como vemos, los iconos y el arte copto muestran en principal los 12 apóstoles, la última cena, el viaje de la Sagrada Familia de Belén a Egipto. Este viaje que hizo la Sagrada Familia era para salvar a Jesucristo de Herodes, el emperador romano, que quiso matarle, y ahí es cuando apareció el ángel del cielo a la Virgen María, ordenándole llevar el niño Jesucristo a Egipto para salvarle la vida de Herodes y los soldados romanos. Fueron perseguidos por los soldados romanos en muchas partes, ellos siempre cambiando de sitio para no estar perseguidos o capturados por los romanos, llegando a encontrar este sitio que era muy adecuado con el agua potable que tienen ahí en un pozo, justo lo vamos pasando después de estas escaleras, un pozo muy profundo con la escritura, agua sagrada de la familia de Jesucristo, y se quedaron en este refugio casi 6 meses. Pero la llegada oficial del cristianismo a Egipto fue en el año 36 después de Cristo. ¿Por quién llegó el cristianismo a Egipto? Por un santo llamado San Marcos. San Marcos, muy famoso en la historia del cristianismo, era marroquí. San Marcos era uno de los alumnos de los 12 apóstoles. Estudió con los 12 apóstoles, vio a Jesucristo durante su vida en Jerusalén, y de ahí lo mandaron como el primer evangelista en el Medio Oriente para llevar la religión a Egipto y a los países de Marruecos. Cuando llegó a Egipto, en aquel entonces, estamos hablando del año 36 después de Cristo, la capital de Egipto era Alejandría. Entonces, obvio, empezó desde la capital. Los romanos no aceptaron el cristianismo, odiaron el cristianismo porque el cristianismo le quitaron poder a los romanos, pues no la aceptaron como una religión y mandaron a matar a cualquier uno se convierte en el cristianismo. Y claro, fueron primero por este San Marcos que llevó el cristianismo a Egipto, que fue asesinado en Alejandría y enterrado por ahí. Este se considera el primer patriarca. Patriarca es la cabeza de la iglesia en Egipto.
Su casa y la casa donde está enterrado en Alejandría se llama la casa del zapatero Enianos, es la catedral de los cristianos ortodoxos en el Medio Oriente. Cristianos ortodoxos y la Iglesia ortodoxa, ¿qué tiene diferencia con los católicos? En el fondo es la misma fe, pero las misas son diferentes, las fechas de las fiestas son diferentes. La misa la hacen los cristianos en una lengua, se llama la lengua copta. La lengua copta, no la hacen en latín. La misa de los cristianos ortodoxos en Medio Oriente lo hacen en la lengua copta que viene escrita ahí en el altar, una lengua de origen jeroglífico, y sigue hasta ahora. La misa en la lengua copta, de ahí viene el nombre, que son cristianos coptos. Luego las fechas de las fiestas, la Navidad de Jesucristo o la fiesta de la Navidad es el 7 de enero, no es el 25 de diciembre. Para los cristianos del Medio Oriente, cristianos ortodoxos, celebran, festejan el 7 de enero. 25 de diciembre, un día normal. No podemos decir que esta fecha es correcta o aquella es incorrecta, porque es un margen de tiempo. En esa margen de tiempo nació Jesucristo. No tenemos un día concreto, igual como el año, no es un año concreto. Según la historia, fuera de la religión, hablando de historia, Herodes, el emperador romano, que quiso matar a Jesucristo, murió en el año 4 a.C. Pues normal que Jesucristo pudiera haber nacido antes de la muerte de Herodes. Por eso las fechas siempre son fechas aproximadas. Día 27 de diciembre al día 7 de enero era el nacimiento de Jesucristo. Los cristianos ortodoxos también tienen la Semana Santa, según un calendario llamado el calendario copto, cae 2 semanas después de vuestra Semana Santa. Pues aquí celebramos 2 semanas después. El Papa de los cristianos ortodoxos no es el del Vaticano, es otro llamado Teodoro II. El actual, llamado Teodoro II, donde está su sede, está en Alejandría, en la casa de San Marcos, quien llevó el cristianismo a Egipto en el año 36 después de Cristo. Quiere decir que el cristianismo como religión en Egipto es más antigua que el Islam. El Islam llegó 6 siglos después, año 641 después de Cristo, y el cristianismo llegó en el 36 después de Cristo. Al fin y al cabo, Egipto es una tierra que tiene mucho que ver con el cristianismo y con la religión cristiana. Una pregunta. ¿Tienen el mismo año cristiano? ¿Qué? ¿Tienen el mismo año cristiano? No. ¿Qué año es? Estamos ahora en el año 1118. ¿En Egipto también en 1118? Porque este es un calendario copto. Calendario copto es diferente. El calendario copto empieza con la subida de un emperador romano, 1711, de Diocleciano, cuando subió Diocleciano al Imperio Romano. Porque en la época de Diocleciano es quien mandaba matar a los cristianos, acabar con los cristianos en Egipto, y hizo muchas matanzas, y su subida se considera comienzo de un calendario copto, calendario cristiano en Egipto, y ahora estamos en el año 1711 de este calendario. La historia sí de la Sagrada Familia en Egipto, que decía que esta tierra se considera muy sagrada, Egipto, con sus partes de la tierra del Sinaí, esta península que vamos a conocer mañana, y este justo lugar donde estamos, porque eran lugares pisados por la Sagrada Familia, y viene esto mencionado en todos los libros sagrados. En todos los libros sagrados, hasta en el Corán, habla de este refugio de la Sagrada Familia cuando salió de Jerusalén a Egipto a estar escondidos entre la península del Sinaí en el lugar donde estamos, pues siempre se menciona Egipto como un lugar de la Sagrada Familia y un lugar del cristianismo que forma parte de la historia de esa religión. La columna que tenemos ahí, que está protegida con cristal, es por un milagro. ¿Qué milagro es? Tuvimos un papá de la Iglesia Ortodoxa Cristiana en Egipto. Cuando murió, que era la gente le tenía mucho cariño, cuando murió observaron los papás de esta iglesia que la columna está manchada con sangre. Y todos los días más manchas. Y le llamaron al Papa de Alejandría, que es el padre de los cristianos ortodoxos en Egipto, para venir a ver lo que le pasa a esta columna después justo de la muerte de este padre. Él venía, sabía lo que está pasando de milagro, que está llorando
por la muerte del padre y le tocaba con la mano para que pare de sangrar. Se ve todavía sus manchas o sus huellas de la mano tocando la columna y se ve la mancha de la sangre en la base de la columna y está protegida con este cristal.